En 1981, Ron Wyatt, enfermero de profesión y arqueólogo aficionado, fue llevado al descubrimiento más relevante de los últimos tiempos, la detonación del fin de una era, para dar paso a una completamente nueva, donde imperará la justicia y la restauración de todas las cosas. El inicio del cumplimiento armónico y total de las palabras de todos nuestros profetas, el milenio. Semanas antes del 6 de enero de 1982, día en el que se encontró el trono del pacto, Ron, después de una búsqueda de casi 3 años y sin ninguna pista o indicio de estar cerca de su hallazgo, como cualquier ser humano, se comenzó a desanimar, y aunque en un inicio arrancó con toda la certeza de que el Eterno le había empujado a acabar allí y que sacaría a la luz el arca del convenio, después de todo ese tiempo, pensó seriamente que se había equivocado y que lo mejor era abandonar el proyecto, debido a que los gastos eran muy fuertes y pocos sus recursos, y no había resultados. En una de esas tardes, mientras su equipo de excavación descansaba y él echaba un vistazo a la máquina de escaneo para detectar cavidades, un hombre se le acercó, alguien a quien él jamás había visto, y con quien entabló una corta charla. Pensando que era un turista, le preguntó de dónde es él, y el misterioso caballero le respondió: «Yo vengo de África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén». Luego le dijo: «El Creador bendiga la labor que estás haciendo aquí, Ron Wyatt», y le dejó. En ese momento, él creyó que era un mensajero del Eterno para motivarlo a seguir adelante. Y sí lo era, pero después de encontrar el arca y meditar en sus palabras, comprendió que era el Mesías mismo, quien no solo le alentó a continuar, sino que pronunció la orden para que el arca sea mostrada otra vez. Lo interesante de este relato, que a nuestro pueblo le es necesario conocer, nos ayudará como un punto de partida de cómo se dan los contactos que el Eterno ha hecho con la humanidad. Y así como en una simple frase nos describe el recorrido evolutivo de la cognición humana, al decir: «Yo vengo de África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén», nos ayuda a entender que, aunque el Homo sapiens apareció en la Tierra hace unos 70.000 años, no fue solo hace poco menos de 6.000 años atrás que se dio las primeras interacciones registradas entre el Creador y nuestra especie, apartando de entre todos para sí un linaje para cumplir sus propósitos. Desde allí nuestros profetas han registrado estos contactos y lo más relevante para el surgimiento de nuestro pueblo y conducirlo a sus finalidades. Adán, el padre de nuestra estirpe, recibió instrucciones y conocimiento para plantar su semilla sobre el globo y que ésta sea la imperante para conducir a la especie entera a una elevación. Pero él falló. Y no debemos imaginar que estos contactos se realizaron de manera directa con el Creador, sin ningún tipo de mediador o mensajero, porque este no es el protocolo adecuado que vemos en las Escrituras. Pues está escrito en los Salmos: «El que hace a sus ángeles espíritu y llama de fuego a sus ministros». Y esta palabra, que es traducida como ángel, en hebreo es malak, y la traducción más adecuada sería comisionado o mensajero. Puede describir a alguien que ha sido enviado por otro mayor que él a dar un mensaje o cumplir una labor, pues de ellos se dice que son entes ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Que aunque el mensaje comience diciendo: «Yo, el Altísimo, el Creador del universo, digo esto o aquello», esto no significa que es el mismo Eterno el personaje que está pronunciando el mensaje, o que la voz que podemos escuchar por canalización en nuestra mente sea la voz directa del Santo bendito sea. Todos ellos son mensajeros del Rey, que conocen y entienden el plan del Eterno y se encargan de ejecutarlo. Y así es como se debe entender el ordenamiento de Adán y la creación de Eva. Todo esto fue llevado a cabo y organizado por estos seres, de estructura muy probablemente no biológicas y de dimensiones superiores a las nuestras, con una comprensión de todo muy elevada. Y así también fue su juicio. Cuando leemos que Adán y su mujer se ocultaron al oír la voz del Eterno que se paseaba por el huerto, eran estos ministros, sus representantes externos, ya que el representante interno del Altísimo era el mismo Adán.
De la misma forma como vemos a estos 3 emisarios que se presentan a Abraham después de su circuncisión, y como 2 de ellos entran en Sodoma y rescatan a Lot, así fue siempre. Habían intermediarios entre el hombre y el Eterno para llevar un mensaje, pues en el contexto en el que se escribe la Biblia es dentro de la cultura hebrea en el antiguo Medio Oriente, donde la idea de un mensajero real, un heraldo o emisario estaba muy fundamentada, y les llamaban malajim, traducido al español como ángeles, y sabían que cuando un mensajero, heraldo, embajador o representante, malak, hablaba, lo hacía con la misma autoridad del rey. Por eso bastaba con que el mensajero se parase frente al receptor y diga: yo, el rey de tal o cual reino, te he llamado, o decreto lo siguiente. Y en muchos casos, el nombre del mensajero ni siquiera era relevante, solo su posición o su cargo, que lo cualificaba como un enviado del rey. Así es como se entiende cuando leemos pasajes como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o descendamos y confundamos allí sus lenguas. Y el contexto del pasaje empieza o termina diciendo que esto lo hizo el Eterno. Israel oriental de hace 3000 años, a diferencia del cristianismo occidental moderno, no se hacía problemas al entender estos textos, ni veían contradicción con la declaración del Shema, ni mucho menos inventaban turbios conceptos politeístas y lo etiquetaban como monoteístas. No, ellos, por la cultura en la que nacieron, comprendían estos escritos sin problema, porque conocían el concepto del mensajero del rey, y cómo la presencia, obra o palabra de estos ministros representaba con toda autoridad la del rey que los ha enviado. Es así como vemos que cuando Abraham está por sacrificar a Isaac su hijo, que la narración describe que es el ángel de Elohim quien lo llama y le da voces, pero luego este ángel dice: ya conozco que temes a Elohim y que no me has rehusado a tu hijo, tu único. No es que él se esté atribuyendo algo al decir yo conozco o no me has rehusado, como diciendo a mí. No. Este es simple lenguaje de un mensajero real, presentado en primera persona, un recado de parte del rey. También vemos a Moisés en su llamado, donde está escrito de la misma forma: y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza. Y a pesar de que nos dice que es un mensajero el que estaba en la zarza, las primeras palabras que le dirige al hebreo cuando se presenta es: yo soy el Elohei de tu padre, Elohei de Abraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacob. Y el texto continúa diciendo: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. La idea correcta que debe transmitirse al lector de esto último, y cómo lo querría expresar el escritor original, es que él se humilló, colocando su rostro a tierra por la gran dignidad que tenía enfrente. Un emisario del Eterno presentándose ante él no era otra cosa que entenderse que es como que el mismo Eterno esté delante y sus palabras tienen el mismo peso. Ahora, en este caso, no había un personaje enfrente, solo un fenómeno y una voz. Y no debe confundirse con episodios atípicos narrados en las escrituras de profetas, quien la gran visión del ángel le convenció a inclinarse y adorarlos, y por lo cual fueron reprendidos. Pero era muy común que cuando alguien recibía a un mensajero real y éste se anunciaba a sí mismo, el protocolo era hacer una reverencia, mas no una adoración. Hay quienes se inclinaban doblando una rodilla enfrente o una ligera inclinación mientras oían el mensaje, y esto era muy conocido de hacerse ante un embajador o heraldo de un rey, cuanto más al rey del universo, donde en su templo sus súbditos no solo se inclinaban, sino que se postraban boca abajo en el suelo y con sus mantos cubrían sus rostros. Ahora, aquella expresión de cara a cara hablé con él, Moisés, no debe tomarse nunca literal. En primer lugar, porque está acompañada de la frase: cuando haya profeta del Eterno entre el pueblo, yo le hablaré en visión o sueño. No así a mi siervo Moisés. A él no le hablaré en figuras ni en enigmas, sino claramente.
Lo que entendiendo en contexto es que esta frase cara a cara quiere decir que a Moisés le fue revelado el plan del Eterno con palabras claras y directas, sin la necesidad de que estén sujetas a interpretación, en contraste de cómo nos habla el Eterno al resto de su pueblo. Segundo, no se puede tomar literal, ya que el Eterno no posee un cuerpo ni un rostro como tal. Es una expresión que hace referencia a lo comprensible del mensaje sin necesidad de cifrados. Y en tercer lugar, es que el mismo Moisés y los israelitas siempre comprendieron que la Torá, aunque diga, así ha dicho el Eterno, o Yo Yahweh, bendito sea su nombre, fue dada por medio de ángeles y no el mismo Eterno directamente. Y vemos como el cántico final de Moisés, donde bendice a las 12 tribus, comienza diciendo que la manifestación del Eterno fue en Sinaí, con millares de ángeles y la Torá en su mano derecha. Esteban, cuando reprende al Sanedrín, en parte de su defensa, les dice: ustedes recibieron la Torá por disposición de ángeles y no la guardan. El autor de Hebreos menciona que la palabra dicha por los ángeles fue firme, y esto hablando de la Torá. Por lo que vemos que la misma Torá, dada del Eterno a Moisés, fue por medio de ángeles. Vemos también el mismo libro de Apocalipsis, lo deja más claro cuando dice que este es la revelación del Eterno a sus siervos, la cual fue dada a Yeshua, y él a su vez la envió a su ángel para que sea entregada a Juan, y Juan a cada uno de los líderes de las 7 congregaciones, y estos al pueblo de Israel en la diáspora. Como vemos, es una orden que respeta el concepto bíblico de vocero del Eterno. Los profetas eran vistos ante los reyes y el pueblo como embajadores del Eterno en la tierra, pero ellos recibían su mensaje por medio de ministros celestiales y hasta donde entendemos desde otra dimensión. Y todos aquellos que no recibieron un contacto cercano del tercer tipo, que es como define la ufología, un contacto que no solo vio la nave, sino que también a sus tripulantes y hasta habló con ellos, en este caso Moisés, y algunos otros profetas quienes los ángeles se manifestaron presencialmente a ellos, pero por lo general el resto ha recibido palabras por medio de canalización, que es diferente a la telepatía neta. Jacobo Greenberg demostró de manera científica, es decir, teórica y prácticamente replicable, que la telepatía es posible dentro de esta dimensión en su tesis titulada Potencial transferido, evidencias científicas de la comunicación directa entre cerebros, señales correlacionadas de electroencefalografías entre sujetos aislados, un acercamiento científico a la telepatía. Pero la canalización es un concepto que abarca la comunicación telepática entre dimensiones y es el proceso por el cual se declara que fue escrito el Código Hammurabi, o como los sacerdotes del antiguo Egipto o sus reyes escuchaban la voz de sus dioses. Método por el cual también los médium espiritistas reciben mensajes, como afirmaba Madame Blavatsky, que escribió así sus libros esotéricos, o Alicia Bailey, que alega haber servido de canal a su maestro DJ Walcool para escribir el libro Tratado sobre Fuego Cósmico y otros más, y la misma Elena G. de White y sus escritos, o el libro del Mormón. Todo esto fue por canalización. Así también es como los contactados modernos se vuelven profetas de diversas especies alienígenas, como es el caso de Sixto Paz, o el mismo José Yaguana, que después de tener un contacto del tercer tipo, comenzó a recibir mensajes telepáticos de estos seres que afirmaron venir de un planeta llamado Ectón, y crearon un híbrido con la esposa del ecuatoriano. Pero como es natural en estos casos, a pesar de que los contactos sean reales, sus profecías siempre fueron su talón de Aquiles, pues atinaban a unas y a otras no. Ahora, aunque nos parezca increíble, este medio por el cual las entidades comparten información con las personas o las canalizan para entregar un mensaje, es el mismo canal o frecuencia por el cual las entidades del Eterno comparten información y es como lo recibían sus profetas. La gran diferencia es que estos últimos no hablaban de adivinación ni de banales predicciones. Todos escribieron en diversos tiempos y lugares distintos de una misma profecía, un mismo mensaje.
eventos políticos concernientes a Israel y al linaje de Abraham, y fueron reconocidos entre el pueblo como heraldos del Eterno, ya que en su tiempo y años posteriores sus palabras se cumplieron todas y cada una de ellas, exceptuando los días del milenio, porque fueron dados para un tiempo específico. Pero aún la restauración final de Israel la estamos viviendo tal cual como fue anunciada por sus siervos de la antigüedad. El sello y marca del Eterno, sus palabras, es anunciar el final desde el principio. Aún el valor real del milagro o una sanación no radica en el acto mismo, pues otras entidades han demostrado manejar la cuarta y quinta dimensión y hacer a nuestros ojos proezas o sanar cuerpos enfermos. Lo relevante con el Eterno en estos casos está en que Él lo anuncia primero y luego se cumple. Yeshua sanó enfermos, curó leprosos, dio vista a los ciegos, hacía saltar al cojo y hablar al mudo, porque así anunciaron los profetas, que serían los días del Mesías. La maravilla es que ninguna de sus palabras han sido falsas o equívocas. Y es por ello que el Eterno reclama a su pueblo diciendo: ¿no hay Elohim en Israel que tienen que ir a consultar a los dioses de otras naciones? Pues todas ellas tenían sus médiums, agoreros, sortílegos, hechiceros y adivinos, todo lo cual está prohibido para Israel. La orden es: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es por ello que debemos entender bien la ley y el testimonio, porque incluso un hijo de Israel, compacto por Mashiach Yeshua, abre la puerta para recibir palabras del Eterno, pero por aquella misma podrían bien entrar mensajes que no lo son y pertenecen a otras entidades. ¿Y cómo discierne él entre la verdad y el error? Haciendo uso de la Torá y el testimonio armónico de los profetas, y viendo que éstos concuerden con lo que acaba de recibir. La promesa es que en los últimos días los hijos e hijas de Israel profetizarían, sus jóvenes verían visiones, sus ancianos soñarían sueños. Es real, pero todo esto es dentro de un contexto reducido a un propósito específico, que es la restauración final de Israel. Estas profecías al pueblo de las cuales habló Joel no están dadas al mismo nivel de los profetas que hablan de la condición futura de toda la nación de Israel y sus gobernantes. Más bien son profecías individuales y precisas, que buscan despertar a un linaje y traerlo al camino de restauración para el cumplimiento de una promesa. La inmensa mayoría de estos sueños y visiones y palabras proféticas están supuestas para edificar, exhortar o consolar a aquel a quien las recibe, para sumarlo al pueblo escogido y perdido en medio de las naciones. Es Efraín buscando señales entre las religiones. Es por ello que en medio de las iglesias cristianas de diversas denominaciones teníamos sueños, visiones o palabras emitidas a nuestra conciencia, que sirven y sirvieron para traernos de vuelta a la senda antigua y mantenernos en ella. Y solo aquí podemos darle un real sentido a estas manifestaciones, porque solo serán útiles cuando hayan sido contrastadas con la ley y el testimonio. Es por ello que, a diferencia de lo que el vulgo cree, muchos sueños, visiones o palabras del Eterno no es indicativo de que tal o cual persona que experimenta constantemente esto sea más espiritual. Más bien, es una señal de que es un niño y aún le falta madurar mucho, porque esto es una característica de Efraín para despertarlo o sacudirlo. Pero el pueblo que ha entrado ya en pacto y ha alcanzado madurez precisa comprensión de la Torá y lo dicho por los profetas, pues tenemos sus palabras, porque a ellos se les dijo: escribe en un libro. Y para concluir, citamos a uno de los embajadores del rey Yeshua, el cual enseñó, hablando de las escrituras de nuestros profetas, empezando desde Moisés, dijo: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.